es lo que primero me exigen. Ya, no podemos nosotros llegar a una persona sin haberlo desarrollado, ¿cierto? Es decir, voy a crear una imagen con un sonido que me represente. Si yo voy a armar, incluso si lo que está más de moda ahora, si yo voy a armar un TikTok, ¿cierto? ¿Trabajo con qué? Trabajo con el audio con el cual yo voy a copiar, ¿cierto? O el sonido mismo, si yo voy a simular que voy a dar un canto. ¿Eso para qué? Para yo poder generar un mensaje. Recuerden lo que estamos viendo siempre. Es la manera de cómo ocupar imágenes y sonidos para la representación de un mensaje que nosotros vayamos a desarrollar. Dice la satisfacción de lo que se propone en este enunciado exige que se recurra a un discurso semiótico, es decir, necesariamente yo tengo que generar un mensaje. La propuesta dice el tratamiento lúdico es un material didáctico producido, es decir, yo voy a desarrollar un material didáctico que me vaya a servir a mí para mejorar la clase que yo estoy dando. Eh, no sé si a ustedes le tocó eh, terminar la universidad o hacer algún curso dentro de lo que fue la pandemia. Sí, ¿no ven? En la pandemia hubo muchos que comenzaron a utilizar muchos medios y no sabían de qué manera llegar, ¿ya? Se trabajó con Classroom, trabajó con Moodle y todo eso tenía que estar enfocado a cómo yo iba a llegar a mis estudiantes. Es más, tenía que cambiar mi clase tradicional, más llamada tradicional, ¿ya? A una clase virtual, peor aún, ¿ya? Entonces, yo veía qué herramienta debería ocupar o de qué manera iba a cambiar la manera de cómo llegar yo hacia ustedes, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo le digo que mi clase que tengo, la mayoría de mis alumnos están como Stephanie, Ana Paola, Carolita y Vanessa con su nombre ahí escrito, ¿cierto? Entonces, para mí me es complicado porque yo estoy acostumbrado como profesor a estar de frente a mis estudiantes, ya sea de esta manera que estamos hoy día o en clase de manera presencial. ¿Por qué? Porque el emisor, es decir, yo, ya tengo una manera de cómo eh, construir o enviar un mensaje hacia el receptor, que eso es la comunicación en sí, ¿cierto? Hay un emisor, un receptor, en este caso, un medio, hablemos que es el computador, ¿ok? Entonces, toda esa parte nosotros los vamos cambiando para poder trabajar. ¿Qué es la revolución neurobiológica esa? Entre los educadores tiene que haber mucha más predisposición de incorporar los procesos de enseñanza-aprendizaje y las modificaciones producidas por la revolución tecnológica que al asumir las aportaciones hechas por la revolución neurobiológica. ¿Ya? Vamos a ver un poquito lo que es la neurociencia y se ha puesto patas arriba muchas de las condiciones mantenidas durante los siglos en la cultura sobre el funcionamiento de la mente. Es decir, nosotros tenemos que cambiar, es cierto, ese pensamiento tradicional que sí. Eh, Les voy a dar un ejemplo personal. Yo hice una plataforma de educación a distancia de mi tesis cuando terminé mi carrera y la hice y la diseñé para la carrera de educación a distancia de la universidad. ¿Ya? Nadie la entendía. Era algo nuevo acá y no se veía. En ese entonces estaba el doctor Julio Salés de rector y justamente tocó que él participe y él fue quien me hizo que entrar a la universidad
para mostrar lo que era lo nuevo, que era la parte de educación a distancia con herramientas tecnológicas. ¿Ya? Dele salteñita al niño, que no moleste. Entonces, ahí no hay gente que acepte el cambio. Yo siempre pronuncio una palabra, no, han visto Matrix, ¿no ves? Keanu Reeves en la primera dice, open your mind, dice, ¿no? Abre tu mente, ¿cierto? Si nosotros no hacemos eso, no abrimos la mente a los nuevos cambios que tienen que haber, no vamos a poder hacer. De alguna manera, los profesores en la universidad que tienen una metodología acorde con su formación de ellos, ¿cierto? Porque no hubo, y este cambio revolucionario que está viendo de lo que es el cambio tecnológico, ya se está saliendo del contexto donde los cuales ellos aprendieron, es decir, ya están ellas en una etapa de jubilación y no les interesa mucho cambio. Eh, entonces, todos los cambios que deben haber tienen que ver aquí primero, el cambio mental que nosotros queramos desarrollar. No solamente en la parte de tecnología, en muchos aspectos, ¿cierto? Si ustedes han escuchado en la radio, sobre todo, algunas opiniones de personas que hablaban sobre el censo, más lejos de la realidad no podía ser. Un tipo dijo que supuestamente en un país de Europa no se realizaba el censo porque ellos te iban anotando cuando nacía, o sea, te iban anotando cuando nacía y ya estaba, es decir, te decían dónde vas a trabajar, dónde vas a vivir, qué vas a hacer, no sé cuántos hijos vas a tener, o sea, absurdo, ¿cierto? Porque se va tomando todo eso. Entonces, para todos los cambios que nosotros vayamos a hacer, tenemos que aceptarlo de una manera tal, eh, por así decir, lo que le dicen ahora a los jóvenes, la generación de cristal, son pistoladas, o sea, no hay, para mí no hay, el estudiante tiene que hacer lo que el profesor dice en función a la metodología de enseñanza-aprendizaje que está aplicando. No quiere decir que no le vaya a hacer caso en ese aspecto. Que el pelado sea malcriado en su casa es problema de sus padres, ¿cierto? Pero los cambios metodológicos y las instrucciones que el docente da tiene que cumplir. Todo ese aspecto. Ese famoso, bueno, por suerte en Bolivia no se da, lo que hablan de lenguaje inclusivo, que lo matan a la lengua castellana, la matan totalmente, no tienen ni idea del origen del lenguaje y cómo se cambia, simplemente por tratar de satisfacer sus necesidades mentales que ellos tienen de decir que se va a hacer de esta. No tiene nada de inclusivo. Yo quisiera que alguien me diga qué, no sé si está de acuerdo, que me diga qué de inclusivo tiene poner la letra E, ¿cierto? A ver, yo le pregunto aquí al curso ahorita, le digo, ¿están todos vivos o quieren que diga están vivos y vivas? Ni idea, ¿no? O sea, a eso es lo que yo me voy. O sea, los cambios deben hacerse de acorde con las necesidades, con la creatividad, qué es lo que está solicitando el mercado. Por ejemplo, en la universidad hay algunas carreras que no realizan su cambio de la malla curricular, tiene malla curriculares antiguísima, y es porque no quieren tener problemas con los profesores. ¿Me entienden? ¿No? Es decir, el profesor, si yo le modifico la malla curricular, él va a tener que cambiar los contenidos mínimos. Hay algunos profesores que aún van con su hojita y más amarilla que un chino, porque la cantidad de años que tienen, ¿cierto? Entonces no podemos nosotros seguir con ese tipo de material. Es decir, adecuarnos a la realidad de una manera consciente y que los cambios que se están dando son de beneficio, digamos, ¿no? Doctor, una consulta, aprovechando que mencionó ese tema muy importante, ¿cuáles serían los riesgos de cambiar una malla curricular completamente?
en una carrera. Porque es cierto, como usted dice, ya llevan años, 10, 15 años y uno necesita urgentemente un cambio. En realidad no existe ningún riesgo. A ver, cuando vas a desarrollar la malla curricular, haces cuatro cosas. El primer punto se llama contexto y fundamento. Es decir, yo hago un contexto local, nacional e internacional de cómo está mi carrera. Podríamos llamarlo como un estudio de mercado, que ese problema pasó con algunas personas que dicen, hay que hacer un estudio de mercado. Oye, el contexto se basa en eso. ¿Ok? Yo veo qué es lo que hay en el mercado actualmente con el nombre de mi carrera. Comunicación, administración, ingeniería civil, ingeniería informática, telecomunicación. ¿Cómo está? ¿Cómo está aquí en Santa Cruz? ¿Cómo está en Bolivia? ¿Y cómo está en el mundo entero? ¿Ok? Ya van a ver en diseño curricular. Puede ser que nos volvamos a topar ahí. Eh, ya en la segunda parte se ve plan de estudio. Es decir, ya yo he hecho un estudio de qué es lo que se necesita y luego veo mi plan de estudio. Cuáles son las materias que debo cambiar y debo adecuar. Debo retirar algunas, debo meter otras. ¿Ok? Luego, el tercer paso que se da cuando uno hace el diseño curricular es el perfil profesional. Veo cómo está la carrera, cuáles son los estudiantes que pueden ingresar a estudiar. Y el otro paso es viabilidad, es decir, más que todo son matrices que se realizan para ver la parte administrativa, la parte política, todo lo que quieran, ¿ya? Pero por si acaso no es hacer este cambio y ya, digamos, ¿a qué me voy? Un estudio de lleva por lo menos entre 1 año a 2 años, porque se tiene, a ver, primero la carrera llama a una asamblea de profesores y aparte de estudiantes. De la carrera, de los profesores se crea una comisión de acuerdo a las áreas que existan, por así decir, en lenguaje, en historia, voy a hablar de comunicación que he trabajado ahí, en la parte tecnológica, ¿entiendes? ¿No? Se saca profesores y de los estudiantes se los nombra a los mejores alumnos, que tengan un poquito más de criterio. Yo trabajé en comunicación, éramos casi 30 en la lista, terminamos 4 después de 2 años. La gente se empieza a cansar porque no te pagan nada, van así. En la universidad yo lo digo porque, por ejemplo, la carrera de ingeniería informática, ellos cada 5 años cambian su. Y obviamente porque es una adecuación tecnológica que debe haber. Para mí, por ejemplo, en la universidad de la carrera de administración debería tener con áreas de especialización, debería ser administración de empresa, administración de recursos humanos, administración política, ¿cierto? Sí, que la carrera de ciencia política lo agarró y se llama ciencia política y administración pública, pero ya, entonces las carreras deben adecuarse. Por ejemplo, ¿qué pasa en algunas universidades? Le cambian el nombre bonito, ¿cierto? Le ponen mecatrónica. La universidad también está dando mecatrónica. Yo le escuché cuando daba clase en la EMI. Pues mecatrónica no es más que una mezcla de mecánica y electrónica, ¿ya? Entonces, eso es el cambio, digamos, que debería darse. Sí, hay una normativa en vicerrectorado que dice que cada 5 años debería cambiarse. No sé si todos ustedes han tenido la suerte de salir de la Rodríguez Moreno, pero no se da esa situación. ¿Ya? Ah, ya está bien, gracias, doctor. Interesante. Muy interesante. Eh, ya. Los cambios que se refiere a la neurociencia tienen, Doctor, una preguntita. diga, Si bien, si bien se habla de la malla curricular, pero yo creo que cada docente también debería actualizar sus contenidos mínimos de acuerdo al contexto y la realidad que estamos pasando, ¿no? Cada vez va cambiando, ¿no? Usted dice las hojas amarillitas, pero sus contenidos mínimos no lo cambian, es por eso que llegamos a las hojas amarillas. Entonces, cada director jefe que haya
a cada docente, cuando entregan su planificación curricular, deberían pedir su texto mínimo base o un documento donde se vea pues que ha cambiado algo, porque lo tenemos así por los siglos de los siglos, como usted dice, y como no hay un control, entonces digamos lo mismo, y entonces no sé cómo, entonces también debe haber un control por, interno de cada carrera, universidad, no sé. En realidad hasta cuando usted trabaja, hasta usted hace su tesis, tanto de maestría como todo, le pide que la bibliografía no sea mayor a 5 años, no sea mayor, es decir, hasta el 2019, ¿cierto? Hay algunos casos que se puede realizar y otros que no. Mire, yo haciendo mi marco teórico justamente de mi doctorado, eh, no he podido pillar eh, bibliografía nueva sobre el tema en sí, ¿ya? Quizás, digamos, dentro del estudio yo estoy viendo 3 variables, en algunas sí pillo nuevo, pero en otras no, pero lo que usted dice es cierto, debería haber un cambio en cuanto a los contenidos de la explicación, pero hay materia, por así decir, historia, lenguaje, ¿cierto? Que no va a cambiar. No sé, no vamos a ponernos a hablar pues de los últimos presidentes que tuvo Bolivia que no sirvieron para nada, ¿cierto? O sea, vamos de ahí. Otras materias sí, por ejemplo, en la enseñanza de matemática e ingeniería, se utiliza el MATLAB, que es un software donde se le enseña matemática, le enseña absolutamente la parte de cálculo, y vos lo vas haciendo y ahí se nota el cambio que hay. Entonces, eso ya lo van a topar a ustedes. Asumo que la mayoría de ustedes están estudiando, están haciendo esta maestría porque aspiran a llegar a ser profesores. Ojalá lo hagan. Eh, es complicado, le digo. Es complicado llegar a ser profesor. Tener las 240 horas también, ¿ya? Eh, entonces, se necesita. A ver, por ejemplo, en una carrera terminada se nos pidió que presentemos nuestro programa analítico por competencia, ¿cierto? Pero ¿cómo lo voy a hacer yo por competencia si la malla curricular está diseñada por objetivo? ¿Ya? Cuando se hace por competencia, la carrera da la competencia general, donde la competencia que yo voy a ir diseñando de mi carrera tiene que llegar a esa competencia. Es como si fuera mi objetivo general y lo que yo estoy haciendo, mi objetivo específico, ¿cierto? Entonces, son todos aquellos pasos que yo voy dando para poder llegar a ese objetivo. Hay un cambio ahí, digamos, metodológico, lo que usted quiera llamarlo. Pero yo deben ser consciente de que no existe esa parte, ¿ya? Entonces, habría que ver, sobre todo en la universidad, plantearlo como una exigencia. Mire, yo le hablo, la universidad no sé por qué. Yo participé en el Congreso, creo que le comenté, participé en el Congreso y nosotros, yo estaba en la comisión de investigación y posgrado, propusimos la creación del vicerrectorado académico o vicerrectorado científico, mejor dicho, donde toda la parte de investigación y todo iba a ir direccionado a esa unidad. Nuestro contexto fue eso, más allá, digamos, de que también muchas universidades tienen ese tipo de vicerrectorado. Se pusieron estudiantes y profesores. ¿Sabe por qué se pusieron? Porque el vicerrector que iba a tomar ese punto tenía que ser doctor y realizar investigación. Y toda la gente que estaba abajo, lo mismo, ser investigadores. Y en la universidad lamentablemente no le interesa mucho la investigación. Son políticos, ¿ya? Entonces ellos ¿qué vieron? Se va a crear una unidad donde se va a retirar dinero de la misma universidad para crear ese, ¿ya? Y no vamos a poder ganar nosotros porque no le entendemos a la investigación.
Lamentablemente en la universidad, si usted quiere investigar, puede hacerlo. Cada facultad tiene su departamento de investigación, pero a usted no le pagan nada. ¿Ya? Entonces, son cosas que debería darse, la universidad debería fomentar. Mire, eh, la universidad daba el 0,5% para investigación. Lo planteamos creo que al 10% ahora. La Universidad de San Simón y San Andrés está entre el 20 y el 30% de su POA, que ellos invierten en investigación. ¿Ya? Entonces, no hay, miren, aquí en Santa Cruz, no sé si han visto de este profesor, creo que es la facultad que hizo la quinoa tropicalizada, ¿cierto? El tipo lo investigó por su lado y ahora resulta que la universidad, no sé cómo han hecho negocio por la patente es de él, pero ellos dicen que él ocupó equipos de la universidad. No había mucho equipo, o sea, seamos sinceros, digamos, no, él hizo una investigación aparte. Y así en la universidad hay muchos profesores investigadores, ¿ya? Que desarrollan buenos trabajos, pero eso nos falta, digamos, ¿no? Ser un poco más. Por eso que nunca estamos en buenos lugares posicionados en, en los rankings que usted quiera ver, ¿ya? Por ejemplo, nos dicen la universidad está bien, pero hay empresas que se dedican a rankear, llamémoslo así, freguémoslo el castellano, y, están ellos eh, acorde a qué es lo que hace, por así decir, producción intelectual, cantidad de egresados, formación, cantidad de carrera. Entonces, varía. Y cuando generalmente nos hablan de la universidad, esa es nuestro gran talón de Aquiles que se tiene en la universidad, que es la parte de investigación. Cuando estábamos en el Congreso, un profesor dijo, pero si hay 170 grupos de investigación, y el que estaba dirigiendo nuestro grupo le va a disculpar, profesor, le dijo, no confundan metodología de investigación con investigación, le dijo. Claro, hay 170 grupos en la universidad que de la materia metodología de investigación, que no es lo mismo que realizar una investigación, por si acaso, ya haría mucho, entonces cambia. La competencia mediática se exige el desarrollo de una capacidad crítica respecto al propio espíritu crítico, porque como consecuencia del predominio del cerebro emocional sobre el racional, resulta más ajustado a la realidad referirse al ser humano como un animal racionalizado que como un animal racional. A ver, primero, ustedes, llegado al momento, tienen que fomentar un pensamiento crítico en sus estudiantes, es decir, analizar, disudir todo eso, ¿ok? Y ahora lo que habla es del cambio, eh, por así decir. Yo enseño en Montero y yo tengo el mismo nivel de allá que acá, es decir, el nivel de enseñanza y la misma exigencia. Hay profesores, dicen, no, es que ellos son de provincia, y igual son seres pensantes, ¿cierto? Si un estudiante viene de provincia aquí a la ciudad, aquí a la capital, las exigencias van a ser las mismas, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, nosotros debemos adecuarnos con el entorno de ellos, es decir, trabajar en base a los conocimientos que ellos puedan adquirir o puedan tener o tengan vivencia del mismo para poder nosotros desarrollarnos como tal. Es decir, cómo yo le voy a enseñar a ellos que hagan el cuidado, ¿cierto? Si usted habla con una persona, por así decir, a mí me tocó enseñar y yo he comenzado yendo a provincia. Yo iba a Yapacanía a enseñarle inglés a los estudiantes de comunicación, va de educación. Eh, Ellos no sabían ni decir hello, ¿me entienden? ¿No? Entonces habría que buscar la manera y cómo llegar y hay una mezcla
una mezcla marcada entre gente, digamos, originaria, que su castellano es bien cruzado, llamémoslo así, pasa. Imagínense, digamos, hacerle entender a ellos cómo voy a cambiar. No me voy a poner a diseñarle una conversación o que me dé un examen de una conversación porque quizás puedan o quizás. Entonces, lo que dice es que hay que tener un pensamiento, hay que ser crítico en eso y hacer un análisis de la manera de cómo yo voy a llegar al estudiante, ¿cierto? Bien. Mary, wake up. Ya se va a dormir Mary ahí. Vamos a hablar del el planteamiento participativo. Luego, después de esto, vamos a ver las dimensiones, ¿ya? La revolución tecnológica y la neurobiológica consiguen la necesidad de potenciar la dimensión participativa de los procesos comunicativos. ¿Ok? Esta parte quiero que la discutamos con ustedes. A ver, dice, la necesidad de potenciar las dimensiones participativas de los procesos comunicativos. ¿En qué instancia vendría a darse esto? Hagan de cuenta que ustedes son profesores de las áreas donde son formados, ¿ya? Y han visto, digamos, las dificultades o la manera de cómo tienen que enseñar o cómo enseñan cada uno de sus profesores o han enseñado. Es más, hasta ahora, digamos, en el nivel de posgrado que se llama, ¿ya? ¿Cómo debería ser la comunicación entre ustedes como docentes y los estudiantes? De a uno, de a uno. Buen día, licenciado. Para empezar, debe ser con respeto, ¿no? La comunicación entre yo como docente y con mi estudiante y también con participación, digamos, ¿no? No siempre tratando de decir que mi estudiante es lo peor o que te equivocaste o que lo hiciste mal o que, como ya le decía anteriormente mis compañeros, nos chocamos con un docente que como estudiante éramos lo peor. No, a Yo cada le, rato nos yo le ayuda. voy a dar, yo le voy a dar una sugerencia ya. Cuando usted hable, nunca tenga nada bajo su, para que Ah, pueda. ya. Entonces, yo creo que del docente al estudiante debe ser respetuosa, así mismo como el estudiante al docente, ¿no? Se debe tener un respeto y una admiración eh, de todo, ¿no? No solamente si participa, no participa, si habla bien, no Pero habla. cómo yo, a ver, pónganse el caso ustedes, o cómo nosotros vamos a decir así, logramos, bueno, obviamente que el respeto lo vamos ganando, ¿cierto? Pero cómo Claro que nosotros logramos eh, llegar al estudiante, es decir, justamente que haya un proceso de retroalimentación en función a lo que nosotros estamos enseñando. ¿Cómo yo hago que el estudiante, vamos a ser sinceros, a mí me ha tocado, aquel estudiante flojo, vago que llega, que va rara vez a clase, le interese la clase? Si no, ¿eh? Hay aquellos estudiantes que entran a la universidad porque lo obligan, tienen que ir, y a la larga ellos mismos toman conciencia de que tienen que cambiar la manera de ser porque sus compañeros ya lo han dejado lejos. eh, Algunos están por regresar y ellos están en mitad de semestre. ¿Ya? Giovanni, mira, Giovanni, una sugerencia. No sé si es por problema de conexión, pero para mí, a que tiene su Creo que tarjeta la parte de sonido, tiene de la algún. participación del... Hola, hola, ¿me escucha? Sí,
Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, Ya lo escucho. estaba diciendo, ¿no? Que la comunicación de un docente a un estudiante, bueno, el docente tiene que tener una claridad o una coherencia, ¿no? O sea, que lo que va a exponer o va a disertar pueda entender también el estudiante y también que haya una parte de que el docente tenga una empatía, ¿no? Es importante que el docente comprenda las diferentes problemas de cada estudiante que tiene, ¿no? También tiene que haber una retroalimentación docente-estudiante, ¿no? Escuchar al estudiante sus opiniones, por muy raras que tenga, ¿no? Porque a veces un estudiante puede hablar mal de algún concepto y no, a veces hay docentes que son irónicos, ¿no? Entonces, poder comprender y retroalimentarle en lo que está aprendiendo, por eso uno está estudiando para aprender. Por otra parte, también puede existir lo que es la flexibilidad o la adaptabilidad, ¿no? Del proceso en lo que es docente y estudiante, ¿no? Es muy importante el de cultivar la parte de la comunicación que sea efectiva, positiva entre el docente y estudiante. Para mí, eso sería lo primordial en lo que es la parte de una comunicación docente y estudiante. Ya. Giovanni, yo creo que me escucha. Hay un problema muy grave de interferencia cuando usted activa su micrófono. Sí, estoy teniendo problemas. Voy a tratar de arreglar, no sé, estoy teniendo problemas con mi audio, no sé, se corta y también escucho cortado. Sí, si tiene una computadora, un CPU, puede ser que sea su tarjeta. Y si es su portátil, puede Ya. ser que sea su. Ya, ok. Vamos con Andrés y luego Cintia, ¿ya? Buenas, buenos días, doctor. Bueno, lo que yo podría partir siendo docente es saber quiénes son mis estudiantes, ¿no? Eh, yo en uno de los módulos anteriores con un docente aprendí que es muy diferente pasar clases a un grupo de agrónomos o gente del campo que pasar clases a personas que tienen algún tipo de licenciatura, ¿no? Eh, a mí me ha tocado también dar exposiciones a sindicatos de micro, como también me ha tocado dar exposiciones a docentes, ¿no? A personas administrativas y la verdad que el trato es bastante diferente, ¿no? La manera de pensar de las personas. Yo partiría de ese punto, ¿no, doctor? Y ya teniendo ese punto de partida, como también mencionó mi compañero Giovanni, tiene que ser de que los dos participen, ¿no? Tanto el docente como también las personas que están escuchando, ¿no? Eso sería mi aporte, doctor. Claro, cuando justamente lo que hablaba, digamos, cambia la manera de cómo vas a llegar, por así decir, a lo que hablaba de un sindicato de micro, por el público objetivo que tiene y en el otro grado. Por ejemplo, hay unidades de posgrado que te seleccionan, es decir, si solamente son egresado, o perdón, si solamente has finalizado tu carrera, te mandan a un determinado grupo, pero si ya tú tienes experiencia en un curso de maestría, te pasan a otro grupo justamente por los niveles que hay, ¿no? Quizás la enseñanza, digamos, varía. Lo que decía el profesor Giovanni, voy a nombrarlo como profesor a todo por la costumbre, existe dentro de la misma metodología de enseñanza, es la flexibilización curricular. ¿Ya? Es decir, acorde a los niveles de enseñanza donde nosotros estemos dando clase. Cintia, Muchas gracias. Lo que yo haría es desafiar la voluntad de los estudiantes, que ellos se sientan más comprometidos por lo que he visto, una experiencia en particular. Ahora estoy trabajando en la Universidad Evangélica y justo con los de primer semestre, y ya se imaginarán en qué situación me encuentro, donde ellos están saliendo de bachillerato, de secundaria, y entonces llegan tarde, están
todavía se los infantiliza, o al menos eso quieren recibir como trato, pero no tiene que ser de esa manera. Entonces, lo que yo estoy haciendo y se los comparto es desafiar su voluntad. Se les recuerdo el proyecto de vida, el compromiso al cual se están introduciendo al formar parte de una universidad y como fin terminar una carrera profesional. Entonces, yo creo que como docentes tenemos que motivarlos a ellos y hacerles recuerdo el compromiso al cual se están metiendo, y es el de terminar una formación profesional, ya sea maestría, doctorado, lo que cualquiera fuera. Parte de ello, ¿no? Una motivación intrínseca. Evidentemente, el docente va a ser una parte y el 80-90% tiene que venir del estudiante que tenga interés y voluntad de trabajar. Eso es lo que estoy haciendo yo. Bueno, gracias, sería mi aporte. ¿Cuál sería, y hablando en la parte metodológica, cómo yo haría un cambio, por así decir, a un estudiante que viene con profesores tradicionales, llamémoslo? ¿Cómo yo haría un cambio? A ver, ¿cómo harían ustedes el cambio metodológico, instrumental, comunicacional? Yo usaré la educación mediática, que es lo que estamos abordando en este módulo, puesto de que esto tiene que ver con la manera de interactuar el estudiante con el docente. Hoy en día está de moda y muy utilizar el manejo de las TICs. Entonces ellos tienen acceso libre y fácil a ello, pero tienen que saber cómo utilizarlo. Así que yo incorporaría a cada clase, como de esta manera, de mi experiencia, está siendo presencial, incorporaría recursos educativos en línea. Yo sé que esto va a involucrar que ellos tengan megas, tengan que acceder a internet, etcétera, pero también entendiendo de que es la manera más fácil en la que ellos puedan asimilar el contenido, porque si yo solamente uso PowerPoint, les explico, se hace monótona la clase y lo que uno aprende es a través de él, lo procedimental. Entonces, lo que haría yo y les recomiendo mucho es que en cada impartición de clases se use las tecnologías de la información y las plataformas en línea que hoy en día está muy fácil de acceder, y los jóvenes, los estudiantes, ya tienen esa alfabetización, uno más que otro, pero tienen que aprenderla de todas maneras. De hecho, es una de las competencias mediáticas parte para tener un buen perfil profesional, creo yo. Estaba leyendo, ¿no? Ya, vamos, vamos por partes. A ver, eh, buena, interesante la participación de los tres. Si hablamos, digamos, de ciencia en el uso tecnológico, tendríamos que ser conscientes de dónde, ¿cierto? Eh, por ejemplo, en provincia hay muchos estudiantes. Incluso aquí en Santa Cruz yo tenía una alumna en comunicación que ella no tenía ni computadora en su casa. Ya. Entonces, la idea, bueno, obviamente lo que estábamos hablando es del cambio metodológico comunicacional, ¿cierto? Obviamente con el uso de tecnología. Habría que ver de qué manera, digamos, lograr que esos estudiantes, sobre todo aquellos de bajos recursos, puedan asimilar de igual manera que él, ¿ya? Incluso he tenido un trabajo que hicieron unos alumnos sobre estudiantes, una comparación, ¿cierto? Del hecho de estudiantes con recursos y estudiantes sin recursos. Y ustedes saben quiénes ganan, ¿cierto? Increíble, gana el que no tiene recursos. Pareciese que el que tiene más recursos va a ganar, pero a veces el hecho de tener más recursos lo limita, digamos, en cuanto a las obligaciones que él vaya a adquirir. Él asume por el hecho de tener dinero, llamémoslo así, ya va a ceder de manera más rápida a todo. Pero a veces aquella persona que no tiene los recursos es aquella que tiene más propósito de estudiar. Yo recomiendo siempre, digamos, cuando yo voy a comenzar mi clase, o sea, a los profesores, hacer una evaluación diagnóstica. Lo hacemos de manera intrínseca siempre cuando comenzamos la clase, ¿cierto? Es decir, una evaluación de cuál es el nivel de conocimiento con el que está llegando a mi clase, ¿ya? O la forma de ser. Por ejemplo, Jonathan decía de ustedes que una semanita más y todo el mundo va a estar hablando.
sino que venían con mala experiencia del profesor anterior. ¿Influye mucho? Claro que sí, digamos, ¿no? El hecho de que nosotros quizás no querramos hacer una participación activa por lo que ya el profesor anterior, todo lo que nos decían nosotros, todo lo que decían ustedes estaba mal. No hay una respuesta, no hay una pregunta mal hecha, no hay una pregunta mal hecha, sino una respuesta eh, no, que no está bien formulada, ¿no? Entonces, a eso yo primero ver, ¿cierto? Yo, por ejemplo, a mis alumnos le digo, no acepto excusa, le digo. Si, cuando vamos a defender, yo hago defensa por Zoom, digamos, porque hasta en la universidad, hasta que estés cambiando tu portátil ahí, estés llevando a otro lado, no te da, digamos, no perdés tiempo. Entonces yo un día lo dedico exclusivamente a lo que son la defensa de trabajo. No tengo computadora, bien, vaya a hacer un café en internet, cuesta $1, paga $1 y se conecta. O hay algunos que supuestamente no saben ocupar o no pueden ocupar, mándamela tu presentación de PowerPoint y yo se lo abro. ¿Me entienden? ¿No? Entonces es la manera, como decía, eh, ser una palabrita que usaron a los tres, cuando una persona es buena, Empático, flexible. tener empatía con los estudiantes, sobre todo por la parte, ¿cierto? Hay que, cuesta llegar. Yo, por ejemplo, mire, yo tuve un estudiante que él era pandillero, ¿ya? Y él hizo un trabajo de investigación justamente sobre las pandillas, incluso hasta cómo él se salió de una, ¿ya? Entonces, por eso le digo, tenemos estudiantes nosotros con gran potencial, y es lo que decía Cintia, que justamente hay que comentarlo, digamos, en las áreas de conocimiento que él quiera. Eh, a ver, no sé de qué carrera son ustedes, pero yo le voy a comentar algo. Nosotros todos tenemos un área de especialización que nos va gustando, ¿cierto? Nuestra carrera son eh, con muchas áreas. Y nosotros nos podemos especializar en algo que nos gusta, que nos interesa, ¿ya? Y animarlo al estudiante ahí, digamos, para, para fomentar justamente el potencial de que estamos hablando. Y recuerden siempre, lo que hay que hacer es fomentar el pensamiento crítico. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Wow, ¿dónde estamos acá? Ya, vamos a ver las dimensiones y los indicadores ahora de lo que son la competencia mediática. Eh, Dice el dominio de conocimiento, destreza, actitudes relacionadas con 6 dimensiones básicas. Se recuerdan, ¿no? Ya lo vimos en la anterior clase, pero de todas maneras vamos a ir descifrándola, describiéndola una por una y qué es lo que tenemos que hacer nosotros. De las que se ofrecen los indicadores principales, ya que ahí van a ser la tarea de ustedes para la próxima semana. Estos indicadores tienen que ver, según los casos, con el ámbito de participación como personas que reciben mensajes e interaccionan con ellos, el ámbito de análisis y como personas que producen los ámbitos de presión. Entonces, para cada una de nosotros, de las actitudes y las dimensiones básicas que tiene la parte de la competencia mediática, ¿cierto? Vamos a hacer, perdón, tengo una alergia que me agarró mi nariz, por eso estoy. Vamos a hacer un análisis tanto del ámbito, eh, de cada una de ellas, vamos a hacer del ámbito del análisis de la misma como el ámbito de la expresión, ¿ya? Todos tenemos un conocimiento cierto de lo que es competencia. ¿Han visto? Sí, no, yo creo que en el diplomado, en la etapa de diplomado han redactado, ¿ya? Pero aquí lo que nosotros vamos a ver, digamos, es el análisis justamente y la tarea que van a hacer ustedes. eh, Van a ser de estos 6 dimensiones, cómo agarro y qué evalúo de cada una de ellas, ¿ya?
Eh, y ese trabajo lo vamos a abordar para el trabajo final. Ya se me vino alguna idea para hacerlo trabajar un poco más. ¿Está bien? Está muy silencioso usted. Está muy bien, doctor. Perfecto. Así vamos a aprender más. ¿Y estas dimensiones, doctor, en qué consisten? Tranquilo, ahorita vamos a ir de cada una de ellas. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver tanto su análisis, ¿ya? Como la expresión. Esto le decía, el lenguaje, que es el primero de las seis que habíamos. En el ámbito de análisis, dice, es la capacidad de interpretar y de valorar los diversos códigos de representación y la función que cumplen en los mensajes. ¿Ok? Dice, capacidad de interpretar y la función que cumple cada uno de ellos en los mensajes. Capacidad de analizar y valorar los mensajes desde la perspectiva del significado y del sentido de las estructuras narrativas y de las convenciones de género y formato, ¿cierto? Aquí ahora donde yo le decía que no hay el famoso inclusiva, ¿cierto? No existe, porque habla de género, y género son dos, no hay más, digamos. Entonces, habla de la narrativa. Recuerden que nosotros, por así decir, cuando hacemos un trabajo, una tesis o un trabajo de investigación, nosotros utilizamos un antecedente, ¿cierto? Un antecedente a lo que ya exista sobre lo cual nosotros estamos queriendo desarrollar. Entonces, nosotros lo que hacemos, cuando no pillamos esa información, supuestamente, hacemos una narrativa, es decir, escribimos y describimos lo que queremos decir. Eso mismo habla ahí. La capacidad para poder hacer una narrativa sobre lo que se pretende decir con el mensaje. Eso es en cuanto a la expresión del lenguaje. Vamos a ir así más todavía. ¿Ya? Capacidad de comprender el flujo de historias y de informaciones procedentes de múltiples medios, soporte, plataformas y modos de expresión. Es decir, cuando analizamos, ¿cierto? Analizamos la información, nosotros la procesamos de diferentes medios que queramos hacerla. Yo les aseguro que la mayoría de nosotros rara vez tiene un libro, ¿cierto? Un libro impreso, podríamos decir, porque la mayoría de la bibliografía que ocupamos nosotros lo buscamos por internet, por la facilidad que hay, incluso por poder adquirirla de manera gratuita, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad, dice, de comprender de los diferentes medios en los cuales se vaya procesando esta información. Capacidad de establecer relaciones entre textos, entre códigos y medios elaborados, elaborando conocimientos abiertos, sistematizados e interrelacionados. Es decir, nosotros debemos ver eh, la relación que existe entre los textos que yo estoy ocupando. A ver, ¿a qué me voy yo? ¿A qué se va esta parte? Cuando yo estoy escribiendo un artículo, voy a tomarlo un artículo científico sobre todo, toda la teoría que yo escribo, yo no lo hago, por así decir, como Mario Severich. Yo ocupo un autor que vaya diciendo y lo voy parchando, ¿me entienden, no ve? Entonces hago y toda la información también que yo voy a ocupar, no la puedo ocupar solamente de un mismo libro, ¿ya? Porque ahí yo estoy cometiendo plagio, ¿se entiende, no ve? Entonces tengo que, dice, intertextualizar, es decir, buscar texto que me vayan diciendo y que a la larga todo esta armazón que yo estoy realizando me genere un lenguaje.
Eso es en la parte del análisis. ¿Ok? El ámbito de la expresión. Primero estamos hablando del lenguaje, ¿cierto? Del análisis, es decir, cómo analizo ya el lenguaje. Pero acá es como expresión. Dice capacidad de expresarse mediante una amplia gama de sistemas de representación y significación. Capacidad de elegir entre distintos sistemas de representación y distintos estilos en función de la situación comunicativa, del tipo de contenido que hay que transmitir y del tipo de interlocutor, y la capacidad de modificar productos existentes, confiriéndoles un nuevo sentido y un valor. ¿Ok? Entonces acá nos dice, mediante una amplia gama de sistemas de representación y de significación. Eh, Podríamos hablar nosotros, como un ejemplo básico que estaba ahí la niña, de lo que son las redes sociales, ¿cierto? Para cada uno de los medios que vamos a utilizar un formato diferente, porque ese medio así me lo permite. El otro decía, perdón, la capacidad de elegir entre distintos sistemas de representación y distintos estilos en función de la situación comunicativa, del tipo de contenido que hay que transmitir y del tipo de interlocutor. Sistemas de representación y estilo en cuanto a la función comunicativa. Yo voy a utilizar un medio impreso, voy a utilizar un medio visual, es decir, la televisión, el periódico, voy a utilizar videoconferencia, entonces tengo que ver, digamos, el estilo, dice, de representación que yo vaya a ir dando para cada uno de ellos. Si ustedes se dan cuenta, cuando comenzamos la lectura dice capacidad, ¿cierto? Cuando hablamos es porque estamos hablando justamente de competencia, ¿cierto? Y el último dice capacidad de modificar productos existentes, confiriéndole un nuevo sentido y un valor. ¿Ok? Eh, ¿Cómo haríamos nosotros ese cambio? ¿Cómo haríamos, por así decir, a, yo quiero llegar a realizar un mensaje con los estudiantes, digamos, mediante una herramienta tecnológica que se está utilizando? ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Se podría utilizar algún video tutorial? Claro, pero ¿cómo lo hago el video? A ver, la idea dice es cambiar, ¿cierto? La capacidad de poder cambiar el medio sin eh, cambiar el mensaje. Está bien lo que dice Mary, ¿ya? Puedo utilizar un video, pero ¿cómo hago yo para que el contenido de ese mensaje no me varíe? Pues analizar lo que yo deseo mostrar, que vaya acorde, ¿no? A lo que yo quiero transmitir. Por ejemplo, si quiero transmitir a mi estudiante yo que sé, algún video de reflexión sobre los valores o algo así, debo buscar, pues, ¿no? Buscar un video más o menos adecuado a esa situación que yo quiero presentar. Doctor, creo que se está refiriendo por decir, si quiero cambiar de Classroom a Moodle. ¿A eso se refiere?
cambiar el recurso educativo o el contenido. Sí, no, el recurso, porque dice capacidad de poder cambiar, dice, ¿cierto? El medio sin cambiar el contenido. Ah, ya, entonces sería así, ¿no? En vez de claro, Moodle o en vez de No, celular, no, otra cosa. Ay, a ver, no me no, porque confundí. ahí lo que tú estás cambiando es el medio, es decir, todas las herramientas. Una herramienta ahí, a ver, AFET. Bueno, como un ejemplo personal, doctor, por ejemplo, en una de mis clases, yo soy de la carrera de actividad física y en una de las materias que era antidoping, hay 11 pasos para detectar el doping. Entonces, lo que el docente nos hizo fue que el mensaje, obviamente, eran los 11 pasos para detectar el doping, pero lo que él hizo fue, en vez de explicárnoslo y pasar a narrar, lo que hizo fue que hagamos poesía sobre eso. Entonces, a mí, por ejemplo, me tocó hacer una poesía, recitarla, y el mensaje, que lo que usted dice, se mantuvo, que eran los 11 pasos, y el medio fue explicar a través de la poesía. Entonces, ese sería un claro ejemplo. Muy buen ejemplo, muy bueno. Yo te contaré, por ejemplo, algo parecido eh, cuando estábamos viendo recién la parte de competencia en la universidad. Un alumno, eh, quizás lo conozcan, es de teatro, él agarró, era profesor igual, y hizo una narrativa, ¿entienden? ¿No ves? Y pues, como que escribir un guión, él dijo, ¿no? ¿Sabes tú lo que es competencia? No, él no, ¿me entiendes? ¿No? Entonces fue él hablando, pero como si fuera en una representación teatral. Es interesante lo que habla él. Si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta hablando en metodología, por ejemplo, ¿no? Metodología de venir, introducción, antecedente, justificación, haces la línea de cada uno de esos pasos y al lado pones, por ejemplo, en introducción, qué, en justificación, cómo, ¿me entienden? ¿Lo ven? El marco teórico, lo que dicen los demás, en la hipótesis, lo que digo yo, ¿me entienden? ¿No? Entonces, voy llegando a lo mismo, pero mediante otra manera de llegar. ¿Entienden? ¿No? Entonces, esa es una de la parte ya eh, de la expresión de lo que es el lenguaje, capacidad de poder cambiar el medio sin modificar ya el mensaje. ¿Entiende? Sí, ¿no? Sí, quedó claro. Y mi amiga Andrea Coronado parece que se ha ido a echar, ¿no? Porque no se escucha su vocecilla por ahí. Ya, este es el primero, ¿cierto? El primero es lenguaje, recuerden, de los 6 pasos. Vamos por el segundo. Tecnología, ámbito de análisis. ¿Ya? Comprensión del papel que desempeñan en la sociedad las tecnologías de la información y de la comunicación y de sus posibles efectos. ¿Ok? Entonces yo tengo que ver cuáles son los efectos. A ver, vamos por el lado contrario de todo. Así, pero van a hablar lo que no han hablado todos. ¿Ya? ¿Cuáles vendrían a ser los efectos negativos del uso de tecnología? No metamos todavía lo que es inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Cuál vendría a ser el efecto negativo? Si tiene. Jonathan, Se crea una dependencia, ¿no? Si hacia la tecnología. Hablemos, por ejemplo, en el caso de TikTok, de las diferentes redes sociales, muchos estudiantes entonces adquieren esa dependencia, querer buscar algún video, algo que ya les resuelva, por así decirlo, la tarea, en vez de ellos querer leer un libro, leer una web donde ellos por la lectura, por la comprensión,
del tema entiendan y puedan ser capaces de resolver cierta problemática, entonces se van a lo más fácil a alguien que les explica en un video y ya lo pueden hacer, por así decirlo. Entonces se crea una dependencia hacia este tipo de medios. Denise. Buenos días, doctor. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Disculpe. Sí. Yo quería aportar que de tanta información que hay en el Internet, ya el estudiante no sabe por dónde empezar. O sea, no sabe filtrar qué tipo de información es real, qué tipo de información no lo es, y tal vez solo por cumplir la fecha de entrega, eh, agarra lo que pilla y no verifica si es o no es real. Are you sure? A ver, yo me voy a contraponer a ambos, ¿ya? Primero, eh, tienes la necesidad de utilizar una herramienta tecnológica en búsqueda de dar solución a un problema. Obviamente que no te lo solucionen, como dices tú, digamos, ¿no? El estudiante tiene que tener la capacidad lectora de cómo realizar. Hay algunos que ya copian el texto a Word y ahí le dan resumir, ¿no? ¿Ven? Tiene una opción y van a ello. Lo que decía Denis está en el hecho de que el estudiante también tiene que ser crítico en cuanto a la información que está buscando. ¿Ya? Esas son falencias en el uso de tecnología prácticamente. No va contra la tecnología. ¿Por qué? Porque el estudiante, como decía Jonathan, se acostumbra, ¿cierto?, a utilizar ciertos medios o ciertas herramientas que le faciliten la existencia como alumno, podríamos decir. ¿Ya? Pero también el hecho de que el estudiante cuando empieza a buscar información tiene que ver eh, qué es lo que va a hacer. Para mí no creo que lo primero entren y copien, ¿cierto? Quizás en una primera vez cuando estás utilizando o has hecho búsqueda por internet, lo primero que te aparece, y porque ahí dice, no, 1 millón de reproducciones, agarrar y lo coloca, ¿cierto? También debe haber ver la parte crítica de lo mismo, es decir, hacer un análisis sobre si verdaderamente esto que yo estoy trabajando o que estoy buscando es lo que el profesor me ha dicho. ¿Ya? Entonces, no es tan negativo, digamos, pero son cosas que se dan, ¿ya? ¿Alguien más que quiera decir algo? Podría ser que el constante uso de tecnología también quita la creatividad de las personas. El estar frente a las pantallas mucho tiempo, generalmente la tecnología se da ya sea por computadora o celular o tablet. Entonces, al estar frente a las pantallas mucho tiempo, afecta realmente. Entonces, muchas personas tienden a tener menos creatividad de las que solían tener. La creatividad. Puede ser. Eso que te quita. Hace años, hace unos 10 años, me puse a ver, apareció como un juego en Estados Unidos que se llamaba Second Life. No sé si alguien escuchó. Ya. Second Life era como si fuera tu segunda vida. Es decir, vos entrabas a ese juego, te creabas tu avatar, ¿cierto? Y tenías tu trabajo, tu familia, todo. Y hubo muchas personas donde ya se encerraban totalmente y vivían dependiendo de ese fuego. Por eso fue que creo que se cerró, ¿ya? Te hace te, te crea una adicción. Lo que dice Carolina es cierto, pero el hecho de la creatividad no te quita la creatividad. Cuando una persona es creativa, por ejemplo, yo puedo bajarme una imagen, ¿ya? Y me puede servir de idea y yo le voy a ir cambiando algo. ¿Sí, no ve? Porque la creatividad es algo innato que tienen las personas. No todas la tienen, por si acaso. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta al momento de que vamos a hacer un ejercicio
eh, vamos a hacer una presentación en PowerPoint. PowerPoint, porque quiero ver su creatividad de ustedes, no quiero ver la creatividad de Genially o Ya fallé entonces. de ya, o sea, no lo otro, ¿cierto? Entonces es una capacidad de cómo realizar un mensaje, ¿ok? Lo que decía Carolina, de la parte, digamos, de creatividad, vos vas buscando, vas viendo, digamos, qué es lo que te interesa. Si bien es cierto, como dice, buscas un montón de cosas que te facilitan, pero ya hacia dónde apunta tu trabajo de investigación ya lo has discernido. Puede ser que también te sea un vicio, sí. Tengo un amigo, bueno, porque está sin oficio, vive en el celular. Él es joven, tiene 30 años. Cuando vamos y lo buscamos, él sube el auto y está ahí, nos sentamos a almorzar y está con el teléfono. Ya le hemos conseguido trabajo, esperemos que en el trabajo ya lo suelte, ¿cierto? Pero esos son, digamos, de algunas herramientas tecnológicas, no así de lo que se refiere, ¿ok? Dice, habilidad para interactuar de manera significativa con medios que permitan expandir las capacidades mentales. La opción del trabajo, Jonathan. Habilidades, pero de manera, con los medios, expandir las capacidades mentales, es decir, eh, tu creatividad. ¿Cómo van a lograr ustedes? Así, a ver, vamos a hacerlo para la próxima clase. ¿Ya? Un ejercicio interesante. En base a lo que estamos viendo y bueno, hasta donde lleguemos hoy día, quiero que ustedes hagan un mensaje con imagen, obviamente, o video y todo lo que ustedes quieran, del por qué deben aprobar el módulo. ¿Ya? Si no, ¿eh? Recuerden, a ver, cuando yo hago mi trabajo de investigación, en la justificación del mismo, yo contesto dos preguntas. ¿Por qué y para qué? Hay algunos que dicen que no. En mi justificación de mi trabajo de investigación, yo respondo a dos preguntas. ¿Por qué y para qué? Nada más. ¿Ya? Entonces ustedes van a responder solamente a una. En base a lo que estamos viendo, ¿cierto? Ya, porque después lo vamos a ver ya de la parte psicológica, vamos a ver de lo que son las emociones. Pero lo que yo quiero que en esta primera parte que estamos hablando de las competencias, ya, y hasta donde lleguemos, yo de todas maneras le voy a pasar la diapositiva ahí fueron entre lunes y martes. Quiero que me haga un video para una presentación. PowerPoint, no Prezi, no Canva, con una imagen espectacular, aunque sea de su foto, ustedes llorando, ya, en el cual digan, expresen, digamos, del por qué tienen que aprobar o por qué van a aprobar ¿ya? Yo participo en clases, yo hablo de esto, yo tengo conocimiento de, ¿me entienden, no? Por ejemplo, Jafet tuvo que aprender poesía para poder defender o poder identificar la parte de doping que hablaba. Sí, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir por ahí, vamos a ir viendo a dónde apuntar, ¿ok? Es sencillo, sí, ¿no? Pulgar arriba. Sí, a ver. Uno por uno, doctor. Claro, pues. Ojo, no acepto que se repita ni la imagen ni el mensaje. ¿Ya? Ninguna de las dos cosas. Doctor, una Diga, consulta. diga. O sea, en solo una diapositiva, una imagen y un párrafo, digamos, ¿no? ¿Eso Sí, o...? sí. Una imagen y un párrafo, suficiente. ¿Ya? Ya. ¿Por qué? Porque, a ver,
ustedes lo ven como, pero yo lo veo como, cómo van a ustedes, si, cómo van a lograr hacer justamente lo que estamos viendo en clase, lo que hemos visto en estos 2 días de clase. ¿Entienden? ¿No ven? Una competencia mediática, ¿cierto? Hemos desarrollado una habilidad de utilizar un medio tecnológico con un mensaje el cual llega hacia la otra persona. ¿Entienden? ¿No? El ejercicio pareciera que no es, ¿me entienden? ¿No? O sea, pero está orientado justamente a eso, ¿ya? A veces muchas de las cosas que nosotros hacemos, sin darnos cuenta, forman parte de una herramienta. Eh, nosotros, por ejemplo, en mi carrera yo vimos, se me fue una palabra, ¿cierto? Pero está CIP, entonces Q, todas esas cositas. Creo que es silogismo disyuntivo. Eso se había sabido ver en filosofía en colegio. Que eso te ayuda a hacer un cambio y en tu vida tú lo realizas, ¿cierto? Y a veces te lo expresa, te lo explican de manera matemática, siendo que eso es vivencial, es decir, algo que a vos te ha pasado y que más bien va al revés, es decir, ya te ocurrió, entonces, ¿cómo vuelvo al inicio? La idea es esta, la idea es, ya estamos nosotros con la idea de qué son las competencias mediáticas, pues entonces vamos a utilizar un medio que le gusta a todos ustedes y, a ver, incluso si quieren pueden hacer un video, pero colgado en PowerPoint. Ya vamos a ver, por eso le digo, vamos a ver la creatividad. ¿Ok? Dice capacidad de las innovaciones tecnológicas que hacen posible una comunicación multimodal y multimedial. Es decir, lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? No hay ninguna Alejandra Sánchez. Un ratito bien. Es que me dicen que meta Alejandra Sánchez. No hay Alejandra Sánchez. Ya. Capacidad dice de desenvolverse con eficacia en entornos hipermediales, transmediáticos y multimodales. Capacidad de envolverse con eficacia en entornos hipermediales. ¿Cierto? Los hipermedios o los multimedios, como queramos llamarlos, son todos los medios. Imagen, sonido, video, texto, todo eso. ¿Ok? Capacidad de nosotros que tenemos. Esto va en la parte de tecnología, esto haciendo un análisis, la tecnología en el ámbito de análisis, recuerde, es el segundo. Primero hemos visto el lenguaje, de lo que estamos hablando de las dimensiones, ¿cierto? La primera dimensión es lenguaje, la segunda tecnología, pero acá estamos viendo en el ámbito del análisis. En el ámbito de la expresión, ah, capacidad ese de manejar con corrección herramientas comunicativas en un entorno multimedial y multimodal. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando utilizamos una herramienta de una red social? ¿Cierto? El WhatsApp, por ejemplo. Cometemos los más grandes errores ortográficos habido y por haber, ¿cierto? Estamos acostumbrados a... Por ejemplo, yo soy enemigo cuando me ponen X2, X1. Le mando un ejercicio de matemática a mis alumnos que ponen, sabe variable, le digo, haceme este ejercicio. ¿Por qué? Porque quita una expresión, ¿cierto? Quita una expresión tanto, eh, podemos decir, una expresión o algo, o alguna escritura, la quita, digamos, por cometer un error. Miren la imagen que yo tengo acá. LOL la ocupan ustedes, ¿cierto?
Ah, acá en vez de esto ponen ILB. ¿Sí no ves? Sí, que no le escribe a su Sí. mujer, su corteja y le dice te amo. ¿Ya? Lo mismo. ¿Me entienden? ¿No ven? Estas expresiones son los que nos quitan eso. Dice capacidad de adecuar herramientas tecnológicas a los objetivos comunicativos que se persiguen. ¿Qué estoy haciendo yo ahora? Estoy enseñándole a ustedes, ¿cierto? Sobre una temática que viene dentro de la formación. ¿Mediante qué? Mediante el uso del Zoom y el PowerPoint como mi herramienta de enseñanza. Es decir, estoy ocupando una herramienta para poder tener una comunicación con ustedes. Sí, ¿no es? Por eso les digo, todas las cosas que nosotros hacemos vienen relacionadas, tiene una relación directa con el mundo cotidiano. La tercera dice capacidad de elaborar y manipular imágenes y sonidos desde la conciencia de cómo se construyen las representaciones en la realidad. La expresión comunicativa que van a tener ustedes, que la voy a esperar con ansia hasta la próxima semana, de qué es lo que van a decir. ¿Ya? Yo creo que Jonathan va a ir con su pañuelito ya en vez de su mano ahí. Ya, entonces vamos a lograr eso. Vamos a agarrar una expresión comunicativa de qué es lo que queremos decir. ¿Me entienden? ¿No? A ver, podría ser, digamos, del porqué del módulo, o qué yo aprendí del módulo, o qué he visto yo. Ya ustedes ven el mensaje que van a hacer. ¿Se entiende, no? La idea del trabajo. Ustedes utilizan la creatividad. Quiero una imagen con movimiento, un mundo que gire. No, mentira, ustedes tienen que ser los creativos, ¿cierto? Lograr esa capacidad, dicen, ¿no? Y este último está dirigido justamente a esa actividad. Capacidad de elaborar y manipular imágenes y sonidos desde la conciencia de cómo se construye en la realidad. ¿Cuál es la realidad mía ahora? Es ver cómo yo tengo que hacer ese WhatsApp. ¿Ok? Muchacha. El tercero, proceso de interacción. El ámbito de análisis. Capacidad, dice, de selección, de revisión y de autoevaluación de la propia dieta mediática en función a los criterios conscientes y razonables. ¿Ya? Es decir, yo tomo conciencia, ¿cierto? De todas las herramientas tecnológicas que yo ocupo, ¿ya? Y hasta dónde yo la estoy utilizando de una manera ética y profesional para poder llegar a formular una comunicación efectiva. Capacidad, dice, de dilucidar por qué gustan unos medios, unos productos o unos contenidos que tienen éxito individual o colectivamente. Qué necesidades y deseos satisfacen en lo sensorial, en lo emotivo, en lo cognitivo, en lo estético, en lo cultural. ¿Ok? Interesante eso, ¿cierto? ¿Por qué me logra gustar a mí? A ver, eh, va para todo. Vamos a hablar de TikTok. No sé si todos miran. ¿Ya? Ah, ¿qué tipo de TikTok es que más miramos? Yo comienzo. Cuando inicié a ver TikTok, no sé por qué rayos, me puse a ver todo eso que sacaban las espinillas de la cara y sacaban los uñeros. No sé por qué. He visto más de 500,000 dedos podridos, ¿ya?
Pero eso fue lo que me... ¿Y saben qué? Y sobre todo cuando miraba de la sacada, de los granos, hasta yo ya empezaba. Fuera de este, el hecho ese me daba así como una tranquilidad, mirar esa imagen, ¿cierto? Entonces dice, no, capacidad de seleccionar, digamos, qué tipo de imagen. Ya, vamos a hablar todo de la misma red, ¿ok? Y yo voy a escoger quiénes hablan. Primero va a ser Ingrid y de ahí va a ser Stephanie. Hola, buen día, doctor, buen día, compañero. Bueno, la verdad que el TikTok, perdón, tiene como que memoria y uno lo que se queda mirando al principio salen miles y miles y miles y miles de videos. Y un tiempo estuve mirando unas capiguaras y me salían capiguaras de todo el mundo. Entonces, eh, y, y es así, ¿no? Es como que miras, abres un video y ves que tienes, digamos, interés en algo y te van abriendo más y más y más páginas de ese mismo contenido. Muy bien. Stephanie. Buen día, doctor. Sobre la plataforma de TikTok, yo primeramente cuando lo vi me salía mucho contenido de personas como con tecnología moderna ya en Asia se modernizan y aparte también ordenan ciertas cosas con, con nuevos materiales de producto. Eso siempre me salía. Ustedes se van a dar cuenta de algo, no sé si ya se han dado. Los teléfonos celulares tienen activo un micrófono, donde por así decir nosotros estamos hablando de TikTok o de cualquier tema que ustedes quieran y a las 2 horas o al otro día en el Face y en el TikTok le aparece sobre esa temática, por si acaso. Se lo puede desactivar hoy, ¿ya? Un día hicimos un experimento con unos amigos y porque habíamos escuchado justamente eso y nos pusimos a hablar sobre tóner de impresora. Y a él le llegó de un lado y a mí me llegó otro, ¿ya? Pero tiene un micrófono activo. A ver, vamos a ver con las que menos participan. Doña Soledad, Dice, buen día. buen día. Bueno, la tecnología de TikTok muestra de todo, ¿no? Yo realmente miro de todo. En el tiempo de ocio que quita harto tiempo realmente, es un perjuicio, ¿no? Para los que todos trabajamos. Hay momentos que descansamos, yo miro de todo, lo que salga. No voy a decir que miro una película, miro de todo, novela, película, todo, todo lo que salga. Gracias. Son situaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo TV cable, tengo Netflix, tengo, bueno, otra, HBO Premier, y me pueden creer que yo no miro tele el domingo en la mañana. No sé por qué. No prendo mi televisor el domingo en la mañana. Ah, y por último, las otras aplicaciones, las tengo por tenerla porque no soy, a ver, no, los canales locales solo miro noticias y de ahí otra cosa, ¿ya? Pero entonces lo que estamos viendo ahora, que justamente fue la idea del ejemplo ese, era que nosotros en la parte de nosotros nos aprendemos a ver en lo que estamos hablando de la interacción, el tercer paso, en la tercera dimensión, ya. Claro, interactuamos con los medios, ya, y vemos del por qué llega o no llega. Eh, Dice capacidad de valorar los efectos cognitivos de las emociones, tomar conciencia de las ideas y valorar que se asocian con personajes, acciones y situaciones que generan, según los casos, emociones positivas y negativas. Sí, ¿no ven? Nosotros mismos le damos ese valor sentimental, podríamos. Peor que mirar una novela.
¿Dónde lo vemos? El año pasado vamos a utilizar la frase más común y errónea que se dice, cayó WhatsApp, ¿cierto? Un día, ni entramos en pánico, ya no sabíamos qué hacer porque por estar en contacto con los chimes, ¿no es? Algunos se bajaron Telegram y usan Telegram, yo no lo uso en realidad mucho, ¿ya? Pero entonces dice que nosotros asociamos el conocimiento con emociones afectivas, es decir, capacidad de lograr esto, pero está en función al análisis, ¿cierto? Capacidad de discernir y gestionar las disociaciones que se producen a veces entre sensación y opinión, entre emotividad y racionalidad. Eh, algo que yo criticaba para el 21F era que no sé si todos se acuerdan, en todos los grupos habían personas que no sé si lo hacían, para mí que era a propósito, entraban publicaban mensajes y toditas las señoras histéricas empezaban a publicar, ¿no? A las 6 de la tarde, entre 5 y 6 de la tarde llegaban estos mensajes. Está viniendo gente de la villa, el plan que se van a entrar, que nos van a matar. Sí, no, todos los días lo mismo. ¿Y qué hacíamos? Bueno, ¿qué hacían, digamos, no? Porque yo siempre le decía, no, nada que ver. Todos empezaban a mandar a todos los mismos que tenían. A mí me llegaba el mensaje, me llegaba, creo que de, de los grupos que estaban. Cosas sin sentido, ¿entienden? ¿No? Entonces aquí lo que dice es capacidad de poder discernir, dice, ¿cierto? Los mensajes que nosotros llegamos. Es decir, qué son reales, qué no son. Bueno, yo creo que en esta semana ya no vamos a olvidar del censo, ya lo hicieron. Hay muchas personas que no les interesa, pero la anterior semana sí, ¿no? Que tienen que ser con mango, que tiene que ser esto, que no conteste esta pregunta, que no haga esto, lo otro. Son situaciones que ya se dieron. Entonces nosotros discernimos o no. Muchas personas, sobre todo la viejita, van a disculparse. Pero Carlos Valverde dice, ¿quién es Carlos Valverde? O sea, no es mi cerebro, digamos, ¿no? Yo difiero si es cierto o no lo que él está diciendo. ¿Ok? Eh, conocimiento de importancia del contexto en los procesos de interacción. Es decir, yo sé la manera o sé que la interacción, es decir, la relación que estoy teniendo ahora en este momento con ustedes es importante. Sí, ¿no ve? Porque estamos aprendiendo y nos estamos retroalimentando. Yo lo veo bien participativa y me interesa. Conocimiento básico sobre el concepto de audiencia, sobre los estudios de audiencia, su utilidad y sus límites. Nosotros, bueno, no sé, aparte de Cintia, ¿qué más es profesor? Tenemos una audiencia, que son nuestros estudiantes, ¿cierto? O vamos a preparar un mensaje y tenemos que saber también cuál es la audiencia a la cual está dirigida ese mensaje y la capacidad que tienen estos para poder discernir justamente el mensaje. Entonces, de capacidad de identificar la audiencia o las audiencias a las cuales se va a llegar con el mensaje que nosotros estamos realizando. Capacidad de apreciar, dice, los mensajes provenientes de otras culturas para el diálogo intercultural en un periodo de medios transfrontera. Capacidad de apreciar los mensajes provenientes de otras culturas para el diálogo intercultural en periodo de... Estos mensajes que nosotros, que menciona acá, generalmente lo vemos en memes, ¿cierto? Tomamos mucho en cuenta la cultura japonesa, en algunos casos la cultura griega de los mensajes que decían, ¿sí no es? Y bla, lo publicamos en nuestro WhatsApp, ¿sí? Sin saber hacia dónde llegan esos mensajes. Capacidad de gestionar el ocio mediático, convirtiéndolo en oportunidad para el aprendizaje.
A no sé quién le va dirigido este mensaje. Capacidad de gestionar el ocio mediático, convirtiéndolo en, cuando hablamos de ocio mediático es del medio, ¿cierto? Convirtiéndolo en oportunidades para el aprendizaje. Yo puedo utilizar lo que decía alguien, que se entraba al TikTok y veía lo que aparecía, pero también ese ocio de entrar a TikTok puede ocuparlo en aprender algunas cosas. Se puede, ¿cierto? Pucha. El ámbito, en el ámbito de la expresión, actitud activa en la interacción con las pantallas, entendidas como oportunidad para construir una ciudadanía más plena, un desarrollo integral para transformarse y para transformar el entorno. ¿Ok? Entonces esto va dirigido hacia qué me va a aparecer, qué imagen yo voy a trabajar, digamos. Eh, aquí creo que en Bolivia todo, no tenemos una cultura ciudadana, ¿cierto? O algunas personas podemos tenerla, pero no todo. Hay cosas que no nos interesa, la parte de limpieza, la parte del sonido, todas las cosas, digamos. Estamos acostumbrados a decir, si tal persona lo hizo yo, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces, esta es la expresión que se quiere llegar, digamos, en lograr a la ciudadanía para que no haga, ¿cierto? Cosas que no están de acorde con capacidad de llevar a cabo un trabajo colaborativo mediante conectividad y la creación de plataformas que facilitan las redes sociales. ¿Ok? Entonces yo puedo diseñar una actividad, ¿cierto? En la cual yo voy a utilizar las redes sociales para que me ayuden a poder lograr ya este tipo de trabajo colaborativo que yo he diseñado. Capacidad de interaccionar con personas y con colectivos diversos en entornos cada vez más plurales y multiculturales, ¿cierto? O sea, adecuarnos más al hecho de poder participar con tipos de personas de diferentes culturas, índoles y clases sociales. ¿Sí no ven? Yo, por ejemplo, soy muy crítico con mis alumnos, eh, o sea, no solamente con ellos, sino aquellas personas que tratan de pertenecer a una clase social de la cual no son. Sobre todo las mujeres. Me voy a que asisten a locales, a restaurantes, gimnasios, todo lo que tú quieras llamarlo, que no son de su clase social de ellos. Sí, ¿no? Incluso van a tirarse una escarabada, un jueves de Kumabi, y se van chalinga el otro día cuando salen. Solamente para poder decir que han estado. Y miren ustedes algo interesante. Justamente para fin de año, creo que no van ni a comer a un agachado, pero a fin de año se tienen que ir a sacar, a usar a uno de los mejores locales de Santa Cruz. ¿Por qué lo hacen, digamos? ¿Acaso van a pagar cuánto por un plato, cierto? El otro día nos fuimos a comer con unos amigos aquí, doña Nati, costaba 40 pesos la ranga. Y un amigo dijo, no pues, Dios, pues como acá, Dios, yo pago 8 pesos allá en el plan. Dios. ¿Me entiendes, no? O sea, a eso me voy, ¿cierto? Pero acá lo que dice es interactuar con personas de diferentes culturas, ¿cierto? Clases sociales también, que a la larga es con eso lo que nosotros nos topamos en la universidad. Nosotros, digo, como profesores, el profesor se topa con diferentes tipos de estudiantes, diferentes clases sociales, de todo, ¿cierto? Entonces debe tener la capacidad de poder llegar a ellos también.
Conocimiento de las posibilidades legales, dice, de reclamación ante el incumplimiento de la norma vigente en materia audiovisual y actúe responsable ante esta situación. ¿Qué le iba a decir? Sobre todo en el uso de algunas canciones, música, ¿cierto? Que no respetamos, digamos, la parte de eh, la parte de autoría. Ahora todos los trabajos que se presentan van por un autoplagio, por una corrección, ya, para ver eso, ¿cierto? Entonces dice capacidad de reconocer justamente que todos los mensajes no son nuestros. El video, la imagen que estamos utilizando. Ya. Proceso de producción y difusión. Vamos a ver este último proceso y continuaríamos la siguiente clase, ¿les parece? Yo le digo por qué, no es por flojera. Después de una hora, en realidad el estudiante ya pierde la atención. Y ahorita nosotros estamos ya por 2 horas y 5 minutos va a ser. Ya entonces este más y quiero hablar de la otra semana, ¿ok? Está Yo bien, le, doctor. yo le pregunto, ¿saben por qué? Porque a veces uno la suspende la clase o hace, y se quejan, ¿verdad? Se quejan en la unidad de posgrado, dicen, no, profesor no cumple la hora. Cierto, ¿verdad? O sea, y al final terminan llamándole la atención a uno. El proceso de producción y difusión. El ámbito de análisis dice conocimiento de las diferencias básicas entre las producciones individuales y las colectivas, entre las populares y corporativas y el ámbito de estas últimas, si es el caso, entre la elaboración por instancia, titularidad pública y privada. Ok, entonces esto nos referimos nosotros a la producción que vamos a hacer solo nosotros, vamos a hacerla de manera grupal. Cuando una producción es popular, ¿cierto? Y cuando son corporativas, es decir, pertenecientes a alguna institución. Y cuando hablamos igual de la parte corporativa, tenemos que saber distinguir también la que se elaboran justamente para lo que son instituciones públicas y privadas. Recuerden que las instituciones privadas tienen mucha normativa y regulan mucho ya sobre la información y la difusión que se genera en esta instancia. Ya. Cada empresa tiene, se llama un comunicador organizacional, que es la parte de la imagen de la empresa que es el encargado de difundir. ¿Sí, no ve? Es como aquel, el que da la informe de lo que hace el gobierno, porque no se me vino el nombre de la palabra. ¿Ya? Vocero. El vocero, El doctor. vocero presidencial ese. Gracias. No sé si están en onda o están apurados que termine. Conocimiento de los factores, dice que convierten las producciones corporativas en mensajes sometidos a los condicionamientos socioeconómicos de toda industria. ¿Ok? Es decir, cómo yo llego a mi público consumidor, digamos, cómo yo le digo que consuma el producto. Hay algo interesante, ¿no? Nosotros nos quejamos cuando sube el pasaje, cuando sube la carne, cuando sube el arroz, todo. Nunca he visto, sinceramente, no sé si ustedes, cuando sube la cerveza. No, no,
Eh, pero es un público consumidor, Acatan, hablemos. ¿no? ¿Ah? O sea, son cosas que se dan, ¿cierto? Entonces, ellos generan un mensaje, ¿cierto? Para que atraer más al consumidor sobre los productos que sacan. Va la calidad también, va la calidad de los productos. Por así decir, cuando una empresa genera un mensaje contra otra empresa, no utilizan el nombre, sino los colores. No sé si se van a dar cuenta cuando saca Coca-Cola los mensajes contra Pepsi y al revés, digamos, ¿no? Pepsi cuando saca Coca-Cola habla de producto rojo y Coca-Cola lo mismo. ¿Ya? Entonces, son mensajes corporativos que no pueden generar y no se deben dañar, digamos, la imagen de las demás empresas. Yo, por ejemplo, tengo mi grupo de compañeros regionalistas, muchos, dicen, ¿no? De la U, que no usan Entel porque es del gobierno. Y yo le digo, ustedes sí que son pelotudos, le digo. A la larga, Jota, Tío, salen por Entel. De manera indirecta se le paga porque el canal de salida es Entel. Cuando existía Datacom, que era porque salía Cota, Entel se lo compró Datacom, todo el mundo sale. El peor servicio de Internet, no sé si alguien tiene, es el de Cota. Ya, es el de Cota. Digo, ay, a mí me interesa mucho Entel porque Entel llega hasta el último punto, hasta donde está tu router, llega con fibra óptica. Y, y entonces la velocidad es constante. ¿Ok? Entonces a eso nos referíamos con la parte de los mensajes corporativos. Conocimiento básico sobre los sistemas de producción, las técnicas de programación y los mecanismos de difusión. Obviamente que yo para eso voy a tener un encargado, ¿cierto? Si hablo de una empresa, o yo tengo que saber, digamos, eh, qué técnicas de programación, y por ejemplo, en radio, ¿cierto? En radio se llama pauteo publicitario, lo que es la cuña, un single, un jingle, todo eso, para poder generar publicidad. Lo mismo acá, digamos. El otro dice conocimiento de los códigos de regulación y de autorregulación que amparan, protegen y exigen a los distintos actores sociales y de los colectivos y asociaciones que velan por su cumplimiento y actitud activa y responsable ante ellos. Esto se refiere, digamos, a que yo si voy a emitir un mensaje, voy a hacer contra alguna institución que no sea de mi agrado, digamos, tengo que tener cuidado en cuanto a lo que diga mi mensaje y cómo yo lo vaya a realizar. ¿Ok? Y en la expresión, conocimiento de la fase de los procesos de producción y de la infraestructura necesaria para producción de carácter personal, grupal o corporativo, es decir, cuáles son los procesos, los medios y las normativas que yo tenga que conocer para poder llegar a generar una información en lo que es la expresión comunicacional. Dice capacidad de trabajar de manera colaborativa en la elaboración de multimedia o multimodales. Yo tengo la capacidad necesaria, tengo los conocimientos. Recuerden que cuando hablamos de capacidades son conocimientos, actitudes para desarrollar cierta actividad. Otro es capacidad de seleccionar mensajes significativos, apropiarse de ellos y transformarlos para producir nuevos significados. Lo que estamos hablando en una de las primeras dimensiones. En esta habla al revés, ¿cierto? En esta lo que habla es de yo recoger un mensaje libre, transformarlo, ¿cierto? Con un nuevo significado, pero de manera intrínseca se tiene que mantener el original. ¿Ok? Capacidad de compartir y diseminar información a través de los medios tradicionales y de las redes sociales, incrementando la visibilidad de los mensajes en la interacción con comunidades cada vez más amplias. ¿Ya?
Esto generalmente yo lo ocupo cuando yo hago mi grupo de WhatsApp, ¿cierto? Si estamos hablando de las redes sociales, donde yo transmito cierta información que es de interés común en todas aquellas personas que forman parte de este grupo. Dice capacidad de manejar la propia identidad online, offline y actitudes responsables ante el control de datos privados propios y ajenos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de identidad, hablamos de lo que es el brand, ¿cierto? ¿Se recuerdan cuando Bolivia sacó su marca? ¿Han visto cuál es la marca Bolivia, cierto? Es la Puerta del Sol, donde no. Esa es la marca a que se refiere. Es decir, yo me identifico, tengo que tener una marca, ¿ya? Que me reconozca. Por eso habla, digamos, del control de datos para poder manejar la propia identidad, tanto en línea como fuera de línea. Capacidad de gestionar el concepto de autoría individual o colectiva, actitud responsable entre los derechos de propiedad intelectual y habilidades para aprovecharse los recursos como los Creative Commons. ¿Ok? Entonces, yo tengo que gestionar en las instancias donde corresponda, digamos, la autoría de ciertos tipos de mensajes que yo estoy creando. ¿Sí no ven? Se recuerdan, hay hasta una profesión que están los creadores de contenido, dice, lo que son los SEO también, ¿cierto? En la parte de institucional que manejan la parte visual de la empresa, pero dentro que son los medios tecnológicos. Capacidad de generar redes de colaboración y retroalimentación y actitudes comprometidas ante ellas, ¿ok? Entonces dice capacidad de generar redes de colaboración y retroalimentación y actitudes comprometidas, ¿ok? Entonces, lo que yo hago es generar información, ¿ya? Para colaborar, digamos, en lo que existe. En el FEI hay un grupo, alguien sabe, no sé, no han ocupado, ¿no ven? ¿No lo han visto? Publicamos lo que sea, bueno, no tan lo que sea, ¿no? O sea, alguna necesidad que tengamos, alguien sabe qué y empiezan a hablar, ¿sí? Empiezan a retroalimentar, incluso cuando vos opinás, ahí abajo te identifica como un colaborador, qué tipo de colaborador eres, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a hacer eso, voy a crear un grupo, por así decir, para poder retroalimentar, ¿ya? Bueno, jóvenes, vamos a quedar ahí para que no se me duerman. Entonces, a ver, vamos por lo que más nos... Hola, Andrea. Por lo que más nos interesa. Hola, Eh, vamos a hablar de la clase. Vamos a pasar sábado, viernes, vamos a darlo por lo que es Viernes Santo. Quizás algunos no van a poder asistir. Nos veríamos sábado a las 2 de la tarde. ¿Ya? Mientras más temprano mejor. ¿Tenéis? Dicen el horario de sábado es 2:30. No sé si solo por este sábado lo empezamos a las 2 o será 2:30, disculpe. 2:30. Yo pensé que era de Sí. 2 a 6. 2:30, 6:30. Doctor, Ajá. si empezamos Mejor a las antes, 2, a las doctor. 2, A las podemos 2. Pero mejor a las temprano. 2. A las 2 mejor. No, claro, Podemos pregunto terminar si solo por este sábado o todos los sábados vamos a empezar a las 2. Todos los sábados sería. mientras más antes mejor, ¿no? Empezar a clase, o no sé qué opinan. Sí. Algunos salimos del trabajo recién a las 2 de la tarde. Sábado. Hola, pues si empezamos a las 2 más antes también, Pero- pues, ¿cuál es el problema? Yo no lo veo. Y salimos Pero a se las van 6. incorporando. Se van conectando, pues. Claro. 2 de la tarde. Ya, que sean las 2 Igual. entonces. Ya, quedamos a las 2. Ya entonces, este viernes, pues hoy viernes no vamos a pasar. Los últimos, las vueltas 2 semanas que nos faltan, sí lo haremos. Ya. La Ya, entrada de los sábados va a ser a las 2, la de los domingos a las 9 y la de los viernes a las Doctor, el día viernes no se para clase.
No, Viernes Santo, feriado, todo el mundo, no sé, ¿ya? Sí, es genial. Algunos tienen sus Hombre. actividades. Ok, entonces, Bien. los horarios. Viernes a las 7, sábado a las 2 y domingo a las 9. ¿Ok? El otro viernes no hay clase y está la tarea. Que a mí me va a gustar mucho verlo a ustedes en acción. ¿Ok? Para los que se han conectado recién. Listen, una La consulta. tarea, ¿La tarea por la aplicación, por la plataforma o por cómo la enviamos? No, ¿qué? Van a poner ustedes. Yo les voy a habilitar ahorita uno por uno. Van a hablar ahí. Ah, ya. Ok, Ya, para el gracias. otro sábado, entonces. es para el sábado. Para el sábado. Para este Ah, sábado. ya. ¿Ya? Ya. Ok. Menos saber que no. Ya. Bueno, quedamos ahí entonces ya. Nos vemos. Diviértanse lo que queda de esta semana. Nos vemos el próximo día sábado. Ok, Licen, muchas Ya, Listen, gracias. gracias.